Buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Gracias por asistir a este debate. Es para mí un placer poder moderar esta mesa de hoy con un tema tan interesante como es el que se nos plantea, toros y fiesta. Además de compartir mesa con dos personalidades como son Esther Esquiembre-Bevià, socióloga y defensora de los derechos de los animales, y José Luis Barrachina Susarte, escritor y taurino. Buenas tardes a los dos. Este debate está enmarcado dentro del ciclo de tertulias que se está llevando a cabo en la comparsa con motivo de la celebración de San Isidro 2013. Tras la charla de Gabino Ponce, en la que conocimos el elemento lúdico de la fiesta, y el encuentro con Mateo Marco, en el que descubrimos nuevos aspectos sobre la relación religión y fiesta, llega ahora el turno de cerrar el ciclo con este debate toros y fiesta. Con este tipo de actividades, que en este caso promueve la comparsa de labradores, nuestra fiesta nos reporta algo más que jarana y divertimento. Se convierte en vehículo de sociabilidad de la masa humana que conformamos todos los festeros. De esta manera, la fiesta también nos enriquece como sociedad. Es un debate, toros y fiesta. Los aficionados a los toros vivimos una época, prácticamente desde hace un siglo no había habido ningún contratiempo, se disfrutaba tranquilamente de las corridas de toros y ha llegado el momento de cambiar la seda por el percal. Es una frase que es un momento del paseo donde el matador se despoja de su capote de paseo y coge el de brega para ponerse en harina, ¿no? Como quitarse el traje y ponerse el mono de trabajo. Me resulta casi imposible hablar de toros sin pasión, aunque trataré de no mostrar todo mi apasionamiento con vistas a que prevalezcan los datos por encima de las opiniones. Cuando los pobladores de la península ibérica vieron por primera vez un uro, era imposible que imaginaran que aquel animal con dos cuernos enormes y más de 600 kilogramos de peso fuese el antecedente de la fiesta por excelencia en España. Los orígenes de este bóvido son imprecisos y poco se sabe de aquel Bou primigenius, pero ya Julio César lo describió en sus crónicas como urus, que con el paso de pocos siglos se extinguió y en la Edad Media casi no se podía encontrar ejemplar alguno, pero en la península su germen ya era fecundo. Las primeras corridas llegarían como una evolución lógica de los encierros, de manera análoga a la evolución de la caza hacia la ganadería, y en el siglo XIII ya se conoce la existencia de los primeros festejos celebrados con caballos y toros. Como curiosidades, Alfonso el Sabio prohibió la lidia con reses bravas por dinero, es decir, si se peleaba por dinero no estaba permitido. Isabel la Católica pretendió, sin éxito, que se enfundase a las reses para evitar riesgos, para evitar lesiones entre aquellos mozos que se ponían delante de los toros. Tampoco tuvo éxito. Y por poner un ejemplo, en 1526 se celebró en México una corrida para festejar el regreso de Hernán Cortés, lo que da una idea de la dimensión que iba adquiriendo la incipiente fiesta. A partir de la casta Vistahermosa y la escuela taurina de Ronda, más o menos en torno a 1774 o 1780, nace el toro y el toreo moderno, que irá adquiriendo su comportamiento y aspecto actuales en la mitad del siglo XIX, junto con los diferentes cruces de sangres a nivel ganadero y las aportaciones de los más afamados diestros. Desde entonces hasta la fecha, la tauromaquia, tanto como arte, como técnica y como liturgia, viene evolucionando al igual que evoluciona cualquier otro cuerpo. Me van a permitir ustedes que vuelva sobre la historia de los toros, a su intrahistoria, como lo llamaba Unamuno, y marcar por dónde vienen los hitos de esta costumbre tan española, exportada a otras latitudes, siempre presente entre nosotros y constantemente puesta en tela de juicio. Todos los aficionados, en estos tiempos, deberíamos aceptar, y yo lo hago, la parte proporcional de responsabilidad que nos corresponde para el sostenimiento del arte de cúchares. Estrabón escribió que toda España junta representa la figura de un cuero de vaca extendido, y así se muestra también en las tablas de Ptolomeo. Sin embargo, nada telúrico ni geográfico ha determinado la milenaria relación de los españoles con los toros, puesto que nuestras diversiones taurinas parten de unos juegos de caza convertidos en diversión y expansión del ánimo. Al tratar de averiguar las primeras relaciones del hombre peninsular con el uro, se va divagando hasta que encontramos el culto a Hércules, en la antigua Tartesos, tal y como supo recoger Alfonso el Sabio en sus crónicas. Este culto se produjo con anterioridad a otros que llegaron posteriormente con las culturas griega y fenicia,
considerándose por estas culturas el culto al toro como el auténticamente indígena. A partir de la Edad Media ya nunca se interrumpió la costumbre del hombre hispánico de habérselas con toros, bien fuera en el arte del deporte cinegético o bien en lidias de distinto pelaje muy primitivas, de las que vamos teniendo noticias gracias a testimonios escritos. La primera corrida de toros se celebró en el año 1080 y el primer festejo organizado como función real en 1135, comenzando por esta época a convertirse en una costumbre aristocrática. En estos tiempos, adentrándonos en el siglo presente, en el que la tauromaquia busca en sus raíces más profundas los argumentos de mayor peso específico para la defensa de las corridas de toros, hallamos entre los inagotables rincones de la novela más importante de todos los tiempos, El Quijote, un suceso que relata cómo era el comienzo de la fiesta. Las imaginaciones del gran hidalgo son siempre tan admirables como desorbitadas, pero los accidentes que las promueven siempre se corresponden con el más común de los sucesos. Tan común como era la fiesta de los toros en aquella época, por lo que su presencia en esta novela resultó ineludible para Miguel de Cervantes. Cuando Don Quijote y Sancho abandonan el Palacio de los Duques, se cuenta lo que les sucedió camino de Zaragoza. Confío en que escucharlo les produzca la misma dicha que a mí. La suerte ordenó que de allí a poco se descubriese por el camino muchedumbre de hombres a caballo, y muchos de ellos con lanzas en las manos, caminando todos apiñados de tropel y a gran priesa. No los hubieron bien visto los que con Don Quijote estaban, cuando volviendo las espaldas se apartaron bien lejos del camino, porque conocieron que si esperaban podía sucederles algún peligro. Solo Don Quijote, con intrépido corazón, se estuvo quedo, y Sancho Panza se escudó con las ancas de Rocinante. Llegó el tropel de los lanceros, y uno de ellos, que venía más delante, a grandes voces comenzó a decir a Don Quijote: «Apártate del camino, hombre del diablo, que te harán pedazos estos toros». «Ea, canalla», respondió Don Quijote, «para mí no hay toros que valgan, aunque sean los más bravos que cría Jarama en sus riberas. Confesad, malandrines, así a carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado. Si no, conmigo sois en batalla». No tuvo lugar de responder el vaquero, ni Don Quijote la tuvo de desviarse aunque quisiera. Y así, el tropel de los toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de vaqueros y otras gentes que a encerrarlos llevaban a un lugar donde a otro día habían de correrse, pasaron sobre Don Quijote y sobre Sancho, Rocinante y el Rucio, dando con todos ellos en tierra, echándoles a rodar por el suelo. Quedó molido Sancho, espantado Don Quijote, aporreado el Rucio y no muy católico Rocinante. Si queremos conversar en tertulia sobre los toros y las fiestas, deberemos hacer referencia a las funciones reales, que eran corridas de toros protagonizadas por los nobles caballeros y auxiliados por los mozos de cuadras, que se celebraban con algún motivo, sobre todo hechos significativos acaecidos en la corte, fundamentalmente hazañas bélicas, nacimientos, bodas reales. Estas funciones reales eran festejos que se organizaban en nombre del rey, para conmemorar destacados sucesos de interés en fechas que se declaraban especialmente festivas. Y se celebraron muchas funciones reales durante el reinado de los Austrias. De estos orígenes toman los toros el nombre de fiesta nacional, denominación un tanto nociva según donde se pronuncie, porque por encima de una fiesta, una corrida de toros es algo muy serio, debido a que en ella debe fructificar la tauromaquia. Ni decir tiene que en 2013 es menos nacional que fiesta. La llegada al trono de los Borbones no solo trajo consigo la pérdida del imperio, sino que también va provocando una decadencia del toreo aristocrático. Dada la ascendencia francesa de esta casa real, que no tenía tradición taurina por entonces, arrastra a que la nobleza se doblegue al parecer de los primeros Borbones, dejando de participar en las corridas. Los caballeros montados pierden importancia y esto permite el acceso del pueblo a las plazas de toros. La tauromaquia en este punto dio un importantísimo giro evolutivo, que como siempre ha sido sensible a los cambios sociales. En este momento, finales del siglo XVIII, se establece el momento decisivo que constituye el inicio de la lidia a pie, tal y como hoy se conoce. Sin embargo, los primeros años del siglo XIX resultaron de evidente decadencia para el arte taurino, y Carlos IV incluso prohibió las corridas de toros. Como ven, hay circunstancias que no son del todo nuevas.
La prohibición no se cumplió a rajatabla y el pueblo siguió practicando esta diversión que tanto le gustaba, por lo que muchos historiadores opinan que la verdadera causa de este puntual ocaso se debió más bien a un espacio vacío que dejaron tras sus muertes Pepeillo, Costillares y Pedro Romero, hasta que apareció Francisco Montes Paquiro, el primer torero moderno, el primer creador de una tauromaquia más artística que cruel. Cúchares y el Chiclanero dieron paso a la competencia entre Frascuelo y Lagartijo, de ahí al reinado de Guerrita y la edad de oro del toreo, protagonizada por Joselito y Belmonte, este último el primero que se atrevió a adentrarse en los terrenos del toro y torear a pies quietos. Por esto se debe colocar en este punto evolutivo un nuevo hito, porque después de Belmonte nadie se volvió a atrever a torear como se hacía antes, y porque el pasmo de Triana supo rodearse de los Valle Inclán, Zuloaga, Marañón, Benlliure, el duque de Pino Hermoso y otros intelectuales de la época, sacando el mejor partido posible de este reentronque de la tauromaquia con las demás artes. Tras la Guerra Civil arrasó el fenomenal Manolete, aquel monstruo del toreo que según lo bautizó Ricardo Caíto, que prosiguió los pasos de Juan Belmonte dando nuevas vueltas de tuerca a la quietud y verticalidad en el toreo. Los sucesos más recientes son los más cercanos y es por ello que este sencillo balance histórico se va aligerando y se va difuminando conforme nos acercamos a la actualidad. Como la historia de Villena es un fiel reflejo de la historia de España, también aquí existe desde esos tiempos la costumbre de correr toros con motivo de fechas y celebraciones señaladas, ubicándose los primeros festejos taurinos de los que se tiene constancia a finales del siglo XVI. Con la llegada del siguiente siglo, se van popularizando aquellas incipientes corridas de toros, con el ánimo puro y duro del divertimento de los paisanos. Van haciendo en Villena y en todas partes, en ese preciso instante, lo que se denomina afición, que es un concepto que ha llegado hasta nuestros días. José María Soler, en su conocido trabajo Esquema histórico de las comparsas de moros y cristianos, expone que desde finales del siglo XIX los toros comienzan a integrarse en las fiestas de moros y cristianos de Villena. Y desde 1924, fecha de la inauguración de la antigua Plaza de Toros, los toros ocupan un hueco en el programa de actos. Cuando nos encontramos de lleno en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, de las sociedades cambiantes, del poder de las telecomunicaciones y de la vorágine, la tauromaquia continúa vigente, pero con serios riesgos a la vista. La tauromaquia es un piano con demasiadas teclas, pero según mi modo de entender, son dos las mareas sobre las que va evolucionando la tauromaquia moderna, y por ende, por estos caminos continuarán las décadas venideras. En primer lugar, por lo que respecta a la tauromaquia en sí misma, hoy en día se torea tan bien como nunca se ha toreado. La base de las ferias se encuentra en las numerosas escuelas taurinas fundadas a lo largo y ancho del planeta de los toros, por lo que continuamente están apareciendo novilleros bien instruidos y muy capaces de ir recogiendo el testigo para hacer el relevo a las grandes figuras del toreo. Los maletillas han desaparecido y los novilleros ya no andan vagando por las ganaderías buscando la oportunidad perdida en un tentadero, en la tapia de un tentadero. Muchas veces no pasaban ni de ahí. Tampoco se tiran espontáneos en los ruedos porque no hace falta, no es necesario. En todo esto, la mejoría que han traído los nuevos tiempos resulta manifiesta, aunque se eche de menos a algunos genios. Cuando comprobamos la sensación que produce en la actualidad que quien torea bien logra hacerlo rozando la perfección, no podemos dejar de lado el primordial hecho de que el ganado se ha ido moldeando a gusto y comodidad del torero. Esta perfección se produce solo cuando coincide un buen torero con un toro pastueño y que embiste con bondad. Términos antiguos que eran como someter, poderle y ganar la partida al toro se han traducido por cuidarlo, mimarlo y evitar que se caiga. Todo esto puede estar dotado de una gran belleza, pero al mismo tiempo supone un grave problema de futuro. Joselito y Juan Belmonte, que hablábamos antes en la época correspondiente a la edad de oro del toreo, por razones comerciales fingían enemistad, fingían ser enemigos, para poder sacar el partido de esa rivalidad en las plazas de toros, pero sin embargo eran muy amigos. Y una vez les llegó el conocimiento de que un crítico los acusaba en la temporada de 1918 de que no querían torear corridas de Miura. Y en aquel momento su gesto torero fue pedir a sus apoderados que les pusieran mano a mano en todas las corridas de Miura que hubiera. Eran gestos toreros que ogaño se hallan en desuso. Actualmente solo se enfrentan a toros de Miura, por ejemplo, por poner una ganadería dura, aquellos a los que no les queda otra opción. Incluso hemos podido escuchar a algunos
que todos consideramos como máximas figuras del toro, presumiendo de no haber toreado jamás un toro de Miura. Omitiré nombres para evitar escozores entre sus partidarios y no es menester mayor comentario. La buena noticia es que esto va cambiando, gracias a media docena de toreros que ya se han dado cuenta de que se tiene que recuperar la épica del toreo. En segundo lugar, el segundo problema es el movimiento antitaurino, que parece omnipresente y que se merece todos mis respetos, porque la libertad de expresión merece todo el respeto, dado lo mucho que ha costado conseguirla. Pero también la tauromaquia reivindica su grito de libertad de ir a los toros, de libertad de empresa, de libertad de creación artística, que, como todos ustedes saben, forman parte de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Además, realmente, los llamados antitaurinos, que no me gusta el término, no son los enemigos verdaderos de la tauromaquia. Y me voy a explicar basando el argumento en uno de los muchos símiles que nos da la historia. Un joven e inexperto diputado conservador debutaba su intervención en la Cámara de los Comunes y se dirigió a Churchill, señalando emocionado a los bancos de los laboristas. ¡Qué alegría estar aquí a su lado, con el enemigo enfrente! Y Churchill le replicó: no se confunda, joven, los que usted tiene enfrente solo son los laboristas, sus adversarios, los enemigos los tiene aquí en su propio partido. La frase no puede ser más gráfica e ilustrativa y viene oportunamente a señalar una idea útil. Cuida las debilidades internas y provoca la debilidad interna del contrario. Sin duda, el enemigo está siempre dentro. Los enemigos de un cambio de régimen político se encuentran formando parte intrínsecamente segura y bien montados en el carro de los estamentos del régimen. Y si me permiten que lleve este debate a la jurisdicción taurina, les mostraré cómo en este gremio tan complicado todo este razonamiento cobra una cuota muy alta. Hay personas a quienes hiere la sensibilidad la lidia de un toro porque lo consideran una modalidad de maltrato animal y sufren con la visión de la sangre. Estos también militan contra el maltrato humano, llevan una vida de respeto al medio ambiente. Su dieta se nutre de vegetales, de huevos, de leche y demás alimentos que no precisan el sacrificio animal. Hay otro grupo que luchan por la prohibición de las corridas de toros, a la par que hacen oídos sordos a las carencias humanas de su entorno. Conducen vehículos de gran cilindrada y dan de comer a su gato mousse de pato para gourmet. Otros afirman estar en contra de los toros y en cuanto pueden se van a un tendido bajo a formarse un puro. Todos ellos, que se oponen a los toros, unos más respetables que otros, solamente son adversarios de los que opinamos que los toros son una manifestación artística y cultural, entre otras cosas. Solo adversarios, porque los enemigos de la tauromaquia se encuadran en las filas de los mal llamados taurinos, otro término que tampoco me gusta, entre los que se encuentran los malos empresarios que solo buscan hacer caja, los fraudulentos ganaderos que acceden al manipulado de las astas, los toreros cobardes que lo exigen y los espectadores ignorantes que acuden a los festejos como si acudiesen a un burdo folletín. Estos, y no otros, son los que hacen daño a la tauromaquia, porque entre todos logran que la tauromaquia desemboque en unas corridas de toros en las que las reses producen lástima, en vez de infundir terror, y unos diestros que en vez de torear se dedican a tomar el pelo a los cenutrios que se dejan sacar el dinero. La vía política, dentro de la campaña antitaurina, de oposición a las corridas tampoco es nueva. Antes veíamos la mala cara que puso Felipe V al llegar a España, ¿no? Y la prohibición más teórica que real del padre de Fernando VII. De modo que la tauromaquia siempre ha tenido partidarios y detractores. No era menester traer una lista de personalidades a favor, porque habría otra de igual peso en contra. Gracias a los primeros, ¿vale?, gracias a los partidarios, se progresa, y gracias a los detractores se avanza, ¿vale?, como por ejemplo la aparición del peto, los caballos de picar, reglamentos, exigencias legales. No obstante, da la impresión de que los políticos del día de hoy no tienen el debido interés por garantizar el futuro de la tauromaquia. Mientras en Francia declararon hace años sin cortapisas a este arte como bien de interés cultural, aquí, en España, en la cuna, todavía tenemos al gobierno haciéndose el longuis con la ILP. La intentona de prohibición decimonónica se saldó con que se generalizó el toreo a pie. Los coratos antitaurinos de los años 20 y 30 contribuyeron a mejorar la fiesta con la incorporación del peto, las rayas de picar y mejoras en el reglamento taurino. Lo de ahora terminará en convertirse, en mi opinión, en otro refuerzo. Y creo que la mejora será en que la tauromaquia del futuro va a ganar en integridad.
Va a perder en cantidad, pero va a ganar en integridad y en calidad. En Villena se celebran toros en fiestas de moros y cristianos pues, desde siempre, ¿no? Con las únicas excepciones de la Guerra Civil y algunas otras por razones económicas, como los años 80, 81, 82, algún caso puntual también, por alguna causa técnico-política, hasta que se ha restaurado, se ha hecho la nueva plaza, y con ello viene el momento en el que esto se ha politizado. Desde entonces, organizar una corrida de toros en Villena se ha convertido en un objeto de discordia civil, a pesar de que ni siquiera en este momento, con una coalición de gobierno en la que encabeza un alcalde verde, se ha dejado de hacer corridas cumpliendo esa tradición del día 7, lo cual es una cosa buena. Sin embargo, lo malo viene cuando se comprueba que esta misma regla del 3 no es aplicable al resto del año y se impide que se pueda actuar en libertad durante el resto de la temporada. No pretendo levantar ampollas, pero así veo las cosas. Y viendo así las cosas, quisiera pedir a los políticos que nos dejen en paz, que dejen vivir la tauromaquia en paz, sin más interferencias que el cumplimiento de la legislación vigente. Y debo recordarles, aunque no es necesario, que la tauromaquia no es una opción política, la tauromaquia no es ni de derechas ni de izquierdas. Si queremos la supervivencia de la tauromaquia, asumamos nuestra responsabilidad, tomemos el toro por los cuernos y propiciemos que persista de prole en prole la evolución de esta fiesta tan bella como española. He dicho. Yo quería empezar el debate con que se posicionaran en una situación. Quiero que se imaginen que van por la calle y de pronto pues ven a un señor o a una señora que empieza a coger un palo y con una lata de basura le empieza a pegar la lata y la destroza. Imagino que ustedes el comportamiento cuando lo ven pues es un poco decir, pues esto no sé, no tiene mucho sentido, este gesto, ni se preocupan por la lata porque la lata no tiene mucho valor, simplemente no entienden. Sí que igual si es por la noche consideran que puede molestar a los vecinos por el ruido y entonces sí que se preocupan por los vecinos, pero vamos, no le dan muchísimo valor porque consideran que, bueno, no ha habido aquí ningún tipo de, no ha habido ningún perjuicio ni económico, ni moral, ni nada. Por tanto, ni siquiera premian ni le dicen nada a este señor o señora. Si por el sentido contrario, cuando van paseando y se encuentran a una persona con un palo en la mano que le pegan en la cabeza de un perro o un gato y le hacen un palo fuerte que pueda llegar a hacerle heridas, pues me imagino que aquí todos, pues lo primero que sienten es un vuelco en el corazón, consideran que la actitud de esa persona es reprobable e incluso puede ser que le lleguen a increpar. Y si consideraran incluso que esa actitud es reiterada porque lo llegan a ver varias veces, pues supongo que incluso harían ejercicio del derecho que consideran que esta persona pues tendría que ser, digamos, pasar la policía y sancionarle, porque hay una legislación, porque consideran que no es lícito la actitud que tiene. ¿Por qué actuábamos así o actuaríamos así? Pues yo expongo 3 argumentos. Primero, porque todos sabemos, si es demostrable, que los seres vivos, y en concreto los mamíferos, tienen un sistema nervioso similar o idéntico al nuestro, de manera que todos sabemos y todos tenemos muy claro cómo sentimos el dolor y nuestra capacidad de sufrimiento, y por tanto lo hacemos extensible a otra serie de animales que son muy similares a nosotros, entrando en esa lista de categorías, aunque luego podrían haber distintos animales con distintos niveles, pero bueno, somos conscientes y sabemos que existe ese dolor. Por tanto, ese es un argumento ya de que sabemos que los animales sufren dolor físico y psicológico. También actuaríamos en este sentido, pues porque consideramos un acto en el que hay un maltrato, un daño a ese animal. Por tanto, partimos también de la premisa de que existen actos y acciones de maltrato. Y en tercer lugar, que lo que nos diferencia, o que sí podemos considerar que nos diferencia del resto de los animales, es que tenemos una capacidad ética de juzgar, de actuar,
nosotros no somos, o sea, no tienen una capacidad ética. Un árbol que cae y esto y atrapa a un zorro, no le podemos culpar al árbol, porque el árbol no es una entidad moral y ética, sin embargo el ser humano sí. Por tanto, por estas 3 premisas, yo, como el resto de personas que estamos en el movimiento de protección animal, actuamos primero porque somos seres éticos y consideramos que tenemos la obligación como seres éticos de actuar ante víctimas, porque existen realmente casos de maltrato animal y porque esos animales realmente sufren. Y en concreto, con el tema que hoy estamos de la tauromaquia, hay un hecho que es un toro que como animal sufre, y sufre con dolor físico y con dolor psicológico, porque es un acto de maltrato y que como entes morales que somos tenemos la obligación de intentar que esa situación no se repita. Dicho esto, entramos en el debate porque es nuestra obligación. Y consideramos que nosotros no somos entendidos en la parte de la parte a lo mejor de toda la escenografía o todo el protocolo que lleva la tauromaquia, pero sí que vemos otra realidad, porque existen 2 realidades, que es la del toro. Hacemos un ejercicio de empatía, que es ponernos en la situación del otro para ver qué es lo que pasa. Esto como cuando ustedes ven una película, claro, se dejan llevar por lo que ven en ese momento, pero hay otra realidad que detrás, que es cómo se hace la película, y eso cuando están ustedes viéndolo en el cine, no se ponen en esa situación, pero es una realidad. Y por tanto aquí hay otra realidad detrás de las corridas de toros, que es el toro. El toro es cierto que, que desde que nace están unas ganaderías que tienen una función muy concreta, que es criar a ese toro para que sirva finalmente a los 4 años para una corrida de toros. Sus 4 años pueden ser más o menos los que son seleccionados, porque no todos luego pasan por esa criba. Los que son medianamente seleccionados, aunque tienen una serie de pruebas, pero bueno, puede ser que realmente no tienen una vida correcta. Otros, pues si no pasan dentro de esos cánones o de esas estructuras para que sea un toro que sea correcto para llegar al final de la corrida de toros, pues o bien pasa otra vez para carne o bien para otra serie de funciones. El toro, digamos, realmente su calvario es cuando después de 4 años de pronto sale o es quitado de su hábitat donde está viviendo y ya es encajonado en un transporte que suele durar pues mínimo 75 kilómetros. Los transportes suelen ser más largos porque están repartidos muchísimo más, por eso te digo que tienen un transporte encajonados. Ellos la primera vez que están encerrados en esas cuatro paredes muy pequeñas, pasan, los que tienen mejor suerte, que van a una plaza fija, pasan a unos corrales, los otros pasan directamente a lo que son las plazas portátiles. Imagínense el toro en esas circunstancias. Como bien ha dicho José Luis, una cosa es el manual y otra cosa luego es la realidad. Y la realidad es que se incumplen muchas cosas con el toro, bien por interés del torero o bien por interés del empresario. En muchas ocasiones el toro sufre unas vejaciones antes de salir a la corrida, a la lidia, para tener, menos facultades antes de poder estar enfrente del torero, de las cuales, pues igual, en algunos casos sufren sedaciones, en algunos casos se les pone vaselina o hay un tipo de agresiones físicas o el corte de cuernos, se les lima. Eso en ocasiones lo hemos podido llegar a ver, en el cual incluso esos animales luego no han servido para carne por el tipo de sustancias o vete a saber que han sido suministrados. Y en el recorte de los cuernos no solo es para proteger al torero, sino también, esto yo no sé, las señoras, cuando se han dejado las uñas largas, habrán podido comprobar que si alguna vez se las han cortado, de pronto han sentido que no pueden coger ni el vaso. Pierden la capacidad de tacto. Al toro, cuando también se les lima, pierden esa capacidad de trabajar directamente o de atacar y pierden esa referencia, ¿vale? O sea que no es solo una cosa de protección. Una vez que de pronto le abren la puerta y sale espera que vea el tiempo, porque si no luego igual se me va.
cuando salen a la plaza, de estar de pronto en un ambiente abierto, natural, con las dehesas, aquellos que están ahí, de pronto pasan a una situación en la que están en una plaza redonda, porque normalmente van buscando esquinas donde esconderse, los animales buscan las esquinas, no encuentran y no entienden. Y de hecho el toro lo que busca es la puerta para salir. El toro es un animal herbívoro. Por ser herbívoro, con su naturaleza nunca está el atacar. El herbívoro lo que está por su naturaleza de pastar durante muchas horas y de salir corriendo a la mínima que tengan un peligro. De hecho, el toro no es agresivo. Su componente, digamos, de agresión solamente es en situaciones de ataque, evidentemente como cualquier situación, o de defensa de la hembra. Y de hecho el ataque no es con los cuernos, en todo caso es como digamos, lo que son el topar. Entonces no es lo que empieza a salir queriendo correr. A partir de ahí empieza a sufrir una serie de actuaciones para mermar su capacidad, en el cual están las picas, que es bueno, yo digo, igual fallo en las terminologías, pero bueno, es que para mí es un palo largo con un pico de árbol de 10 centímetros, que es de manera que se le hinca con mucha fuerza con el objetivo de generarle heridas de hasta de 40, por el empuje que pueda tener, de 40 centímetros, igual me paso, pero bueno, pero se puede llegar a hacer en toda la parte del cuello, con vistas a que el toro, como va con la cabeza bastante erguida, empiece a perder fuerza, la cabeza le vaya cayendo porque se le destroza todo el sistema muscular. Aparte, como las heridas suelen ser muy profundas, ¿qué es lo que se le genera? Pues hemorragias internas y externas, y poco a poco va decayendo la fuerza del animal. Después de las pullas vienen las banderillas. Las banderillas, que van con colores, no sirven para adornar, sirven pues para seguir con esa reducción de la fortaleza del toro. Se suelen poner alrededor también de las heridas antes provocadas por las pullas, y encima tienen un arpón de unos 6-8 centímetros que se coloca, y el hecho de que bamboleen no es para que quede más mono, sino para que vaya abriendo la herida mucho mayor y le vaya generando, aparte de más dolor, la herida sea mucho más grande. De manera que al final consigue que el toro realmente tenga la cabeza agachada. De esa manera pierde fuerza porque ya está muy desangrado, no tiene capacidad también ya de embestir, y se le pone ya muy a tiro al torero para que cuando vaya a hacer el estoque, como la cabeza la tiene muy agachada, pueda entrar sin ninguna dificultad. Pero los toreros no son cirujanos, y ya incluso los cirujanos, que tienen una gran habilidad, a veces incluso cometen errores en los propios seres humanos. Digamos. El estoque, la intención que se tiene es de hincar, es una espada, de poder hincar, traspasar las vértebras para que llegue al corazón. Pero claro, si ni siquiera ya, si estuviera el toro quieto, amordazado, ya fuese difícil el poder acertar en el sitio concreto, sin señalar como hacen los cirujanos concreto para llegar al corazón, con todas las circunstancias, pues es muy difícil que hagan el sacrificio de una manera limpia, de manera que la inmensa mayoría, el toro no muere de golpe. El toro normalmente o se le secciona parte de la médula, de manera que quedan relativamente paralizados, y con una gran hemorragia y fallo de órganos poco a poco que provocan, yo no sé si ustedes, en el toro tiene un sistema similar al ser humano. El toro tiene una sensibilidad tan grande que en el momento que se le pone un insecto con la cola, la espanta. Si el ser humano recibiera mínimamente ese tipo de heridas, yo creo que cada uno de ustedes hagan el ejercicio de imaginarse qué podrían sentir, y qué podrían sentir si se quedaran paralizados mientras que son conscientes y sienten, y se le cortan las orejas o se le arrastra. De manera que al final, en algunas ocasiones, no siempre, está la opción del descabello, que es pues, una pequeñita como navaja, un puñal,
que sí que ahí va directamente a intentar el que se corte la médula espinal, pues para que deje de sentir, que tampoco siempre se acierta, pero bueno. De manera que esto es el periplo de un toro en esas circunstancias y no podemos olvidarlo porque es parte de estas circunstancias. O sea, el resto puede ver una película, pero lo que son los tramoyistas, lo que es detrás, el decorado, existen unos personajes que es lo que sucede. Yo lamento, pero es parte de la realidad. Dicho esto, digamos que partimos de existe ese dolor. Pero bueno, luego el tema es que cada vez, y las estadísticas no mienten, es que cada vez desde 1970, que es cuando se están tomando los datos de los hábitos y preferencias sobre las corridas de toros, no hay un decremento, o sea, un potencial de población interesada, al contrario. Estos son, digamos, sociológicamente es un hábito que está ya en desuso y con difícil recuperación. O sea, aquí las estadísticas hechas por muchísimas empresas, incluso ahora pues, os citaré algunas de los propios Ministerios de Cultura Interior, pero estadísticas como la empresa Gallup pues, está citando desde 1971 a 2006, pues que en estos momentos, digamos, empezó en el 71 con un interés y asistencia a los corridas de toros en torno al mucho y algo de un 55%, y ahora es en 2006 un 27%. Y que no le interesan nada, en el 71 era un 43%, prácticamente casi la mitad, y ahora está en un 72%. Son festejos taurinos. Los festejos taurinos incluimos a todos: corrida de toros, novillada, becerros, rejoneadores. No entramos en un concreto en un festejo, sino todo aquel festejo taurino. El tema está incluso en que existe un envejecimiento de la población, de los aficionados. Las encuestas dejan muy claro que son mayoritariamente a partir de los 55 años los que tienen un interés en las corridas de toros, y los menores de 24 no tienen. Pero es que este perfil se mantiene constante. Pero es que encima tampoco lo digo yo, que bueno, que como un poco como experta en el tema también de las estadísticas, lo puede decir cualquier otro compañero. Es que las propias estadísticas de este año, del 2012, dejan constancia de que existe un descenso continuo y constante desde hace 15 años. Lo que ellos mencionan. Ya no es un efecto de la crisis económica, ya no es un efecto, sino es constante. Hasta el extremo en que en algunos sitios pues, se ha visto reducido hasta un descenso del 40% en un solo año, de los 2 últimos años de las corridas de toros, como por ejemplo en Madrid. Y las plazas de primera categoría, aún medio se mantienen, pero las de segunda y de tercera han visto un declive total. Como por ejemplo, diríamos, el descenso de segunda en el último lustro, que de 280 espectáculos en el 2007 han pasado a 211 programados en el 2011. Cuando digo festejos de todo, ¿vale? Ha habido también, según las audiencias de televisión, que ahora, bueno, explico también, digamos, que desde el 2006 al 2012 no se retransmitían corridas porque hubo un manual de expertos que no recomendaban que, porque se hace en horario infantil, que los niños viesen en la televisión ese tipo de escenas violentas, porque también existía una ley que protecciona al menor y en el que todas las cadenas tenían que cumplir con el resto de programas, excepto las corridas de toros. Y ese comité de expertos no aconsejaron que se retransmitieran corridas de toros. Y en el 2006 se quitó y se han vuelto a incorporar en el 2012. Pues incluso ahora, digamos, ha habido una gran pérdida de espectadores. También existe una gran diferencia entre el sexo. Las mujeres suelen ser menos aficionadas y tener menos interés en las corridas de toros que los hombres. Vale, bueno, en general, es decir, curiosamente sí que tengo que decir que la Comunidad Valenciana, que no son de las comunidades que tienen mayor afición a las corridas de toros, sin embargo, es la tercera comunidad en escuelas taurinas, que se sitúa la tercera, con 4 escuelas taurinas en la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿todo esto por qué cuento? Pues porque la Villena no ha sido diferente al resto del Estado español. O sea, en Villena, igual que ha comentado José Luis, que es histórico los detractores a esta manifestación, a este festejo, de hecho también indicar que mientras que
sí que había una afición a la parte violenta, porque recordemos que ahí, en la época desde el 1100 al 1700, han habido épocas como el medievo muy oscuras en toda Europa, en el cual había demostraciones de violencia generalizadas. Esto era muy general, incluso con las ejecuciones públicas, con la Inquisición, o sea, pero sin embargo en el resto de Europa llegó la Ilustración, hubo un cambio de pensamiento y de forma de gobernar, y la Ilustración, en donde todos los países caló, se prohibieron este tipo de festejos. Y en el entorno al siglo XIX se prohibieron, excepto en España y en el sur de Francia, donde precisamente fue todo lo contrario. Por los sistemas absolutistas se convirtió en un oscurantismo intelectual y cultural. Y hay que recordar pues, las épocas en las cuales se prohibieron, incluso cerraron las universidades. Pero bueno, en Villena exactamente ha pasado lo mismo. Pues ha habido desde el principio del siglo XVI que se celebraban pues, distintos festejos y habían detractores. O sea, esto del movimiento antitaurino no es nuevo. O sea, desde que se crea ese tipo de situaciones hay quienes opinan lo contrario. Y bueno, simplemente destacar que pues ya existen, digamos, evidencias en el 1774, pero justo, digamos, cuando se tienen más datos es en el siglo XIX, donde pues empiezan a haber detractores ya más organizados. Y en concreto, pues está en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, en el 1903 en concreto, las organizaciones juveniles de Villena, que se organizaron en contra de lo que era lo más importante en Villena, que era el correr las vacas en la corredera. Y de hecho, pues os leo un parrafito que decían en el semanario local de la juventud. Decían: y respecto al espectáculo que todos los años se celebra en la corredera a la 1 de la tarde, ¿para qué hemos de hablar? Todavía no está lo suficientemente preparado nuestro pueblo para suprimir inculturas del programa de fiestas. Esto es la labor del tiempo y del adelanto progresivo. 1903. Pero luego se sumaron encima las juventudes, la Federación Local de Sociedades Obreras. El movimiento obrero fue también el que veía que no era una forma de cultivar al movimiento obrero en Villena, y se organizó junto con las juventudes locales. Y aquí también, en unas declaraciones en el 1906, junto con la prensa que apoyó a este tipo de movimientos, se escribía en el Bordoño: el espectáculo taurino de la corredera no ha hecho más que despertar en nosotros y en gran parte del público la más enérgica protesta, por lo cual prometemos hacer cuanto esté en nuestra parte para que desaparezca lo antes posible este bárbaro e ilegal espectáculo. A raíz de esta situación social, la corporación municipal, pues evidentemente ya suprimió del festejo de fiestas esa programación, y en el 1907 se dejó de hacer, no es que se prohibiera, se dejó de hacer algo que estaba muy instaurado en Villena y era muy típico por ciertos sectores en Villena. Finalmente, decir una cosita que me llamó mucho la atención con el tema de la Plaza de Toros de Villena, cuando estaba todo el debate de la construcción, rehabilitación, porque la rehabilitación de la Plaza de Toros ha hecho que se mantengan las corridas de toros en Villena, porque han estado muchos años sin hacer, si no ha pasado nada. Y esto sí que me gustaría que alguien me lo explicara si no es correcto. A mí, cuando me decían que se había construido la Plaza de Toros por suscripción popular, y todo el mundo mencionaba la suscripción popular, yo me imaginaba que era que abiertamente la gente de Villena había habido una hucha y todo el mundo ponía su dinero, o que podía, el panadero pondría 5 pesetas, el banquero pondría 10. Yo pensaba que es una suscripción popular, pero a mi sorpresa, cuando leí que la Plaza de Toros se construyó porque hubo un interés mercantil, se construyó una sociedad mercantil con unos intereses muy claros, invirtiendo un capital con vista de recuperar el capital, incluso de tener beneficios, que esa suscripción popular fueron 450 acciones divididas realmente en 243 accionistas, de los cuales 39 no pagaron, de manera que estábamos hablando de 200 personas en Villena, 200 que hicieron una inversión con vista de recuperar su dinero y ganar dinero, de manera que no entiendo lo de la suscripción popular. Finalmente, simplemente decir que esto es algo que ha existido siempre en Villena, que
nunca, digamos, ha habido avatares y que si en Millena no se celebraran fiestas, o sea, corridas de toros en la fiesta de moros y cristianos en el día 7 de septiembre, no pasaría nada, porque la historia ha demostrado que ha habido subidas y bajadas. Y que invertir en esta situación cuando la mayoría de la población no está de acuerdo con ello, cuando existe una víctima, porque aquí no es cuestión de libertades, existe una víctima que es el toro. Libertades es cuando uno decide qué hacer con su propia vida, pero cuando hay otra vida en juego no estamos de acuerdo porque hay una víctima a la que defender. Muchísimas gracias y perdona el tiempo que he podido entrar. Muchas gracias a los dos ponentes, a José Luis Barrachina y a Esther Esquiembre, por vuestras intervenciones.